Tercer tema, dinosaurios y la Biblia. ¿Estamos listos? Ok, los dinosaurios y la Biblia. Pónchame la diapositiva para verla. Entonces la pregunta, una de las preguntas más amplias es, ¿existió el hombre junto con los dinosaurios? Pues ya vimos que hay huellas de seres humanos junto con huellas de dinosaurios. Vimos que hay huellas de manos en las mismas capas donde hay huesos de dinosaurios. Vimos que la Tierra no tiene millones de años, sino tiene unos pocos miles de años. Vimos también que dinosaurio quiere decir terrible reptil, y en la época del diluvio, por esta capa de agua que había encima de la Tierra, los reptiles crecían mucho más grandes, eran enormes, ¿verdad? Vimos que los reptiles nunca paran de crecer, que de hecho hoy en día han encontrado incluso cocodrilos de más de 8 metros, lo cual es, yo creo que es un dinosaurio eso, ¿verdad? Pero entonces vamos a recapitular un poquito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Él creó los cielos y la tierra. Dice que en 6 días Jehová creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Así que Éxodo 20:11 es cuando Dios literalmente escribe los 10 mandamientos sobre la roca. O sea, es algo serio. Dios no se va a equivocar cuando escribe algo sobre una roca. Con su propio dedo escribió que Él había creado todo. Y si dice todo, es todo. O sea, eso incluye los dinosaurios. Los dinosaurios sí estuvieron acá. De hecho, es posible que haya dinosaurios vivos hoy en día. Vamos a ver eso en la segunda parte de este tema. Entonces había una capa de hielo o agua súper congelada encima de la Tierra. Eso causaba que la atmósfera fuera, como ya vimos, con más oxígeno, no nos afectaba los rayos X, los rayos gamma, toda la radiación que nos hace envejecer no nos afectaba. Había más oxígeno, era como si tú estuvieras en un spa, que es costosísimo hoy en día ir a una spa de esos, un spa con oxígeno puro, ¿verdad? O con una concentración de oxígeno muy alta, sin radiación que te haga envejecer, todo. En las condiciones del jardín del Edén crecía más grande, era más fuerte, los hombres eran gigantes, todo era enorme. Vimos una cantidad de animales que han encontrado los fósiles muy grandes. Y dice el Salmo 24, Dios la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. También dice este Salmo, que Él tendió la tierra sobre las aguas, hay agua debajo de la tierra. Hablábamos ahora de las Trinidades, hay 3 cielos, el cielo donde vuelan los aves, el cielo donde están las estrellas, el cielo donde está Dios. Hay también 3 capas de agua, agua debajo de la tierra, agua sobre la tierra y agua encima del cielo. Hay un salmo que dice, alábenlo, oh aguas que están en los cielos. No pude mostrar el artículo en el tema pasado, pero hay un artículo que encontró una nube de hielo flotando en la atmósfera. Dicen, hay una nube de hielo flotando allá, qué extraño. Es muy posible que por el campo magnético de la Tierra, que hoy en día es más débil, pudiera perfectamente flotar una capa de hielo encima de la Tierra. Se conoce como el efecto Meissner. Entonces, ¿por qué enfatizamos tanto en esto? Porque si hay un animal tan grande como el apatosaurio, que era de 24 metros de longitud y sus narices eran del tamaño de un caballo, ¿cómo hacía para respirar si la Tierra tenía el mismo oxígeno que hay hoy en día o menos? Tenía que haber más oxígeno. O sea que tiene que ver que la teoría de los cristianos tiene mucha más fundamentación científica que la de la evolución. Pueden ver ahí una iguana. Acá hay bastantes iguanas en Santa Marta. Y llegan hasta cierto tamaño. Pero si fuera una condición como las del Jardín del Edén, ¿qué tanto podría crecer una iguana? Serían enormes. Los dinosaurios vivieron con Adán y Eva. Entonces la pregunta que le hacen a muchos cristianos es, bueno, entonces metió Noé dinosaurios en el arca. Dicen, no le cabían, porque eran muy grandes. Como cristianos no sabemos ni siquiera cuánto mide el arca. La Biblia está, pero no nos ponemos a hacer el cálculo. ¿Cómo voy a decir yo que no cabían los dinosaurios si no sé cuánto mide el arca y no sé cuántas clases, porque no es especies, Dios dijo clases, de dinosaurios tenía que meter? ¿Y cuántas clases de animales? Pues los grandes eran grandes, pero los pequeños eran pequeños. Ya les explico de qué quiero decir. Gente tan famosa como un evangelista muy famoso que se llama Billy Graham, dijo, no, en el arca no había dinosaurios, porque los dinosaurios ya se habían extinto hace muchos años. Ahora, no quiero hablar mal de este hombre, porque es un hombre que ha evangelizado muchísimas personas, es un hombre de Dios, pero lo que quiero decir es que incluso hombres de Dios pueden equivocarse en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque no ha habido una defensa correcta, no ha sido lo suficientemente propagada
la defensa de decir, mire, tú no tienes que decir que la Biblia de Génesis 1.1 a Génesis 1.2 hay millones de años, tú no tienes que decir que la Biblia dice esto o lo otro, la Biblia dice lo que dice y literalmente Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y literalmente creó todo lo que dice la Biblia es textual, no tenemos que ayudarlo. Entonces sí había dinosaurios en el arca de Noé, eso sí Noé tenía que meter en la jaula al pájaro carpintero, ¿verdad? Porque si no tenía un problema en el arca. Todas las especies, dice Reina Valera, todas las clases, porque si llevaba un ancestro común de lo que es hoy en día el burro, el caballo, ¿verdad? O sea, cualquier equino, tiene un ancestro común, tenía 2 ancestros en común, que parecían un caballo, eso es todo. Porque siempre nos dan ejemplos de la microevolución, como ya vimos en el primer tema, y nos hacen creer que la macroevolución funcionó. Entonces, ¿había dinosaurios en el arca? Claro que había dinosaurios en el arca. Cuando Noé tenía 600 años, se fue y construyó su arca. 600 años, ya vimos que podían vivir 600 años. Lo único que tenía que hacer era llevar el rosado y el azulito, ¿verdad? Macho y hembra. Tenía que escoger machito y hembra y eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Llevar bebés. Noé tenía 600 años, ya era bastante inteligente. De hecho, vemos que el pecado nos ha hecho es menos inteligentes, diferente a lo que dice la teoría de la evolución, que somos Homo sapiens sapiens. La Biblia dice que entre más pecamos, más nos alejamos de Dios y peor, dice que entre más nos miramos a nosotros mismos, nos hacemos tontos. Dice también la Biblia que Él nos entregó una mente reprobada, la gente que no quiso creer en Dios. ¿Sabe que una de las peores maldiciones que Dios hace a la gente es que le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que quieres. ¿Sabe que muchas veces lo que queremos y lo que nos merecemos es lo peor? Contaban un chiste que en una iglesia 2 personas orando y uno de los 2 salió corriendo, espantado, y le dijeron, oye, ¿qué te pasó? No, es que estaba orando allá con mi hermano y el hermano estaba diciendo, Señor, ¿por qué no me das lo que me merezco? Dame lo que yo me merezco, Señor. Y él dijo, yo no quiero estar ahí cuando le den lo que él se merece. Yo no quiero lo que yo me merezco, yo quiero la gracia de Dios, la misericordia. Nosotros nos merecíamos ir a la cruz, eso es lo que nos merecíamos. Si la evolución es verdad, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No tiene sentido. Igual nos vamos a reciclar en una planta o una lombriz. Entonces, ¿por qué llevar bebés en el arca? Primero porque son más pequeños, ocupan menos espacio, es lógico. Pues eso es simplemente lógica que tuvo que haber tenido Noé. Pudo haber llevado incluso huevos. Mire, el huevo más grande que han encontrado de dinosaurio es del tamaño de un balón de fútbol. Pueden ahorrar bastante espacio. Segundo, porque pesan menos. Hay muchas razones para llevar dinosaurios bebés. Comen menos, duermen más, son más durables. ¿Cuántos han visto que un niño chiquito se cae y no le pasa nada? Chiquitos y tienen el pie todo elástico, se caen, se tuercen así, se paran y ¿verdad? No les pasa nada. Uno grande ya es que se cae y queda ahí todo destartalado y después no se puede poner de pie, ¿verdad? Entre más envejecemos, caemos y nos partimos. Los niños son muy elásticos, no les pasa nada, ¿verdad? Entonces son más durables. Además, después del diluvio van a vivir más tiempo y van a tener más hijos. Si tú llevas un dinosaurio adulto, primero no te van a caber y segundo, es absurdo llevarlo porque ¿qué tal que ya esté en los últimos días en los que puede ser fértil? ¿De qué te sirve? Por pura lógica, llevaron bebés y los bebés eran pequeñitos. Si vas a llevar elefantes, no llevas un elefante grande, llevas bebés. Si vas a llevar jirafas, llevas jirafas bebés. Por pura lógica, claro que cabían todos los animales en el arca. Y no es de todas las especies, de todas las clases. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Dice también Génesis 7:22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. ¿Cómo así? Los insectos no respiran por ninguna nariz, los insectos respiran por espiráculos, o sea que no metió insectos. Un insecto sobrevive perfectamente en una inundación. Vaya a un lugar donde hubo una inundación y bajó el agua. ¿Qué va a haber? Insectos al millón. Ellos tienen una cantidad de mecanismos y sobreviven a una inundación frescos. Los insectos respiran por los espiráculos, no llevaba insectos. De pronto había algunos ahí pegados, pero... Entonces, 400 tipos de perros, ¿solo salieron de un perro? ¿Será posible que de un solo par de perros salieron 400 variedades de perros? Pues si nos están diciendo que todos los seres humanos venimos de una bacteria, ¿verdad? Ahí sí es posible, sí. Es muy posible que la cebra, el burro y el caballo tengan el mismo ancestro en común. Un caballo. Póngale como quiera, pero se veía igual, no era un plátano, ¿verdad? Entonces los escépticos preguntan, bueno,
tenemos que contestarles primero que solamente eran animales de tierra. Obviamente los peces, pues por razones lógicas no tenían que ir en el arca, ¿no? Había bastante agua afuera. Solo los que tienen narices, se quitan los insectos. La gran mayoría de especies que existen en la tierra son insectos. Llevábamos bebés, obviamente por lo que vimos ahora, mucho más pequeños, comen menos, duermen más, van a tener más tiempo de reproducirse. 2 de cada género, no de cada especie, 2 de cada género. Dios hizo los géneros. Y Dios le dijo a Adán que nombrara a los animales. Los biólogos ahora volvemos a nombrarlos. Mire, yo soy biólogo y usted no sabe la cantidad de disputas que hay si esta especie es esta, si esta especie es lo otra. No, porque yo, por ejemplo, hice mi tesis en copepo. Son unos animales microscópicos que miden un poco menos de 1 milímetro. Y usted, para saberle la especie, por ejemplo, los cangrejos, mucha gente no sabe, ellos ponen sus huevos en el mar. Se devuelven varias fases de larva y después los cangrejitos salen de la arena, salen del mar por la arena. Pues los cangrejitos pasan por unas fases de larva en las cuales, si usted quiere saber qué especie de cangrejo es, a un bichito de medio milímetro le tiene que sacar la mandíbula. ¿Usted sabe lo que es sacarle la mandíbula a un cangrejito de medio milímetro? Yo por sí no tengo muy buen tacto así, ¿verdad? Motricidad fina. Usted coge con una aguja de esas entomológicas para manejar insectos, los despedaza. Y hay gente que se pone en el plan de saber qué especie es. Personalmente me parece una perdedera de tiempo. ¿Por qué? Hay biólogos incluso que se le han pasado toda la vida salvé el caballito de mar de Australia. Oye, le damos más valor a los animales que a los humanos. Veíamos en el primer tema que mucha gente ha dicho, no, el problema del planeta somos los humanos. Tenemos que reducir la población a menos de 500 menos de 500 millones de personas y ya somos 6.000 millones de personas. Hay un plan de Satanás y quiere matarnos a nosotros. Y yo no estoy diciendo que esté mal ser en pro de la ecología, ¿verdad? De reciclar papel y todo eso. Pero hay un punto que nos vamos al otro extremo. Le damos más valor a los animales y a la naturaleza que a nosotros, que somos la corona de la creación. Más o menos si calculamos en cuanto, mire, hay varios tipos para no aburrirlos un rato acá con lo que es taxonomía, hay varias corrientes de taxonomía. La taxonomía corriente dice que hay phylums, es un grupo grande, ¿verdad? Hay familias, hay géneros, hay especies, hay órdenes, bueno. Esa ya está un poquito rebatida. Ahora con todo el tema de la parte genética están proponiendo que los árboles son diferentes porque miran es el ADN del cromosoma y una cantidad de cosas. Pero esos árboles están saliendo re locos, ¿verdad? Entonces no saben cuál está de acuerdo. La taxonomía tradicional, que habla de los reinos, el reino monera, el reino animal, el reino vegetal, en fin. Y está la taxonomía nueva con la parte genética. Nadie se pone de acuerdo. El punto es que, más o menos, hay 8.000 clases de animales. Usted me va a preguntar cuál es la definición de clase. No se la sabría dar. Tampoco sé la de especie. Hay 6 definiciones de especie y ningún biólogo se pone de acuerdo. Hay una que es la más aceptada, definición de especie, que quiere decir que un animal, si se puede cruzar con otro y tienen una especie que es viable, o sea que puede tener más progenie, entonces son de la misma especie. Pero hay excepciones, ¿verdad? Entonces usted sabe que las mulas salen de un caballo con una burra o viceversa, ¿verdad? Pero entonces ellos no tienen progenie, entonces es como una especie de híbrido. Y en los perros sí que es un problema porque casi que cualquier perro que se pueda parar con otro sale otra cosa ahí intermedia. Entonces los llaman subespecies, pero ¿cómo va a haber subespecies? Nadie ha podido definir bien el tema, ¿verdad? Nadie lo ha podido definir. Los científicos creacionistas tienen algunas definiciones para clase, pero básicamente yo sé que de pronto acá no muchos están en el tema de biología y no quiero que se me duerman con esto. Imagínense esto. Si tiene forma de caballo, ese es un caballo. Si tiene forma de perro, es un perro. Uno se da cuenta cuando las clases son diferentes, ¿verdad? Si es un ave, es un ave. Si es un pez, es un pez. Claro, yo sé que hay animales que parecen intermedios, ¿no? Entonces está el ornitorrinco que parece un pato como con castor y unas mezclas. Yo sé. Pero hay mezclas intermedias y hay animales que se parecen unos a otros, pero ¿cómo vamos a pasar de ahí a creer que un papayo tiene un ancestro común con un elefante? ¿Sí me entienden? Porque la teoría de la evolución nos lleva a un ancestro común que es una bacteria. Ese es el gran problema. Entonces, si calculamos que más o menos hay 8.000 clases de animales, tú podrías nombrarlos el primer día. Adán pudo haberle puesto nombre a todas las clases, no a todas las especies. Si yo me pongo a decirle cuál es la diferencia entre una especie y otra, usted le daría risa. Hay 2 peces que son igualitos, pero no, hay uno que detrás de los opérculos aquí para respirar tiene una manchita roja, esa es otra especie. Usted no se imagina las clases cuando yo tenía que, por ejemplo, ictiología y saber qué especie de pez era. Son igualitos, pero los biólogos son cositeros. No, esta es otra especie porque entonces tiene una escama más arriba que la otra.
Son definiciones nuestras, pero si hay 8.000 clases, claro que sí cabían en el arca de Noé. ¿Qué tamaño tenía el arca? Porque es que nosotros tenemos primero que estudiar la Biblia, calcular más o menos cuál era el área del arca, saber cuántas clases de animales eran, multiplicarla por 2, claro, ¿verdad? Porque tenía que ir macho y hembra, saber que siempre iban a llevar los más pequeñitos y hacer la matemática. La mayoría de ateos o gente que de pronto le ha dicho que el arca de Noé no pudo ser porque no cabían todos los animales, primero, no sabe cuánto medía el arca. Segundo, no sabe cuántas clases de animales hay, ¿verdad? Entonces es injusto que critiquen lo que nuestra Biblia dice sin haberla leído antes. Y es injusto que nosotros critiquemos teorías como la de la evolución sin haberla leído antes. Lo justo es leerla. Que está equivocada, pero leámosla, ¿verdad? Porque después van a decir que uno es un ignorante y todo eso, y la idea es que nosotros tengamos respuesta a todas las preguntas que nos hacen. Entonces, si recapitulamos, dice que hace 20 millones de años hubo la gran explosión, ¿verdad? Después la Tierra se comenzó a enfriar porque estaba muy caliente, se enfrió. Llovió durante millones y millones y millones de años, y entonces se formó una sopa así de cosas químicas y ¡pum! Salió la vida de la nada. Y después dice este libro de texto, no había oxígeno, pero las rocas lo absorbieron. No había oxígeno, pero las rocas lo absorbieron. Es un libro de ciencia, ¿verdad? No había oxígeno. Ahí está, vea, 0. Porcentaje de oxígeno, 0. Pero la primera forma de vida lo absorbió. Entonces llovió y llovió y llovió torrencialmente, y dice este libro, la primera forma de vida debió haber emergido de esta sopa. O sea que nuestro abuelo es una sopa, ¿verdad? Nuestro tatarabuelo. Entonces si vemos la tabla de vista evolucionista, ¿verdad? Tenemos que hace 20 mil millones de años, el Big Bang, 4.600 millones de años, se forma la Tierra, aparece la vida hace 3.000 millones de años y después el hombre evoluciona al final. Hace 3.000 millones de años evolucionamos. Ese es nuestro abuelo entonces, la sopa. Alguien dice, no, pero es que lo está ridiculizando. No, es que es así. Mire lo que dice este artículo. La vida evolucionó de las rocas. Sí, señores, la vida evolucionó de las rocas. Este es el versículo bíblico para sustentarlo. Que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me has engendrado. Jeremías le estaba hablando al pueblo idólatra, y ellos se inclinaban ante imágenes de piedra y ante imágenes de madera. Y les decía, ustedes están diciendo que una roca es su ancestro, y están diciendo que su Dios es un pedazo de piedra. Eso lo hacen en las iglesias católicas hoy en día. Y se inclinan ante imágenes, ¿no? Imágenes de arcilla, imágenes de... está lloviendo en Gaira. Oye, vamos a sacar la Virgen para que deje de llover en Gaira. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos diciendo que un pedazo de arcilla o una roca tiene poder sobre nuestra vida, que ese es nuestro ancestro. Todo va de la mano. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido sobre la tierra. Entonces Dios envió el juicio que fue el diluvio. La tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Y le dijo a Noé, hazte un arca. Lo interesante del arca es que nunca antes nadie había construido un arca, ni nadie había visto llover, porque no llovía. Noé tuvo que ser llamado el loco más loco de la historia. ¿De qué estás haciendo? Un arca. ¿Qué es un arca? No, es que va a llover y se va a inundar la tierra. ¿Qué es llover? El cristianismo a veces dicen parece para locos. Bueno, parece para locos, pero qué interesante que si tú te pones a buscar en toda la historia de muchas civilizaciones, hay más de 300, hay casi 300 historias, mire, 270 cuentos del diluvio, en diferentes culturas que nunca tuvieron nada que ver una con la otra. Todas tienen una leyenda que dice que más o menos hace unos 4.000 años se inundó toda la tierra. Mire esta leyenda, dice que, es una leyenda de Hawái, dice que Nu, mire interesante, hasta suena parecido, mucho tiempo después de la muerte del primer hombre, quedaba solo un hombre bueno que su nombre era Nu. ¿Se parece a Noé? Un poquito, ¿no? Nu hizo una gran canoa con una casa encima y la llenó de animales. Solamente Nu y su familia se salvaron. Qué curioso. ¿Usted se imagina cuánto tiempo vamos a estar hablando de lo que pasó en Japón de aquí en adelante? ¿Cuántos años vamos a hablar de eso? Muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años se habla después de una tragedia? Si hubo una catástrofe tan grande como que toda la tierra fue sepultada por agua, ¿cuántos años se hablaría de eso?
Pues hoy en día se sigue hablando. Hay una cantidad de culturas que hablan de una inundación mundial y son culturas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué? ¿Por qué hay más de 270 historias de que el mundo se inundó? ¿Por qué? Miren esta leyenda china. Dice, un cuento antiguo chino llamado Hai King dice que Fuji, que debe ser Noé, ¿sí?, es el padre de su civilización. Dice que él, su esposa, 3 hijos y 3 hijas, 8 personas, la Biblia dice que eran 8 los que se salvaron, escaparon de un gran diluvio. Él y su familia eran las únicas personas vivas en la tierra. Después del diluvio repoblaron la tierra. Eso dice la Biblia. Y la cultura china es una de las más antiguas que tenemos hoy en día. Hasta en un pueblo, mire, los toltecas de México dijeron, el primer mundo murió 1716 años. Pues la Biblia dice más o menos 2000. Está bien, está cerquita. ¿Qué casualidad? ¿Será que es casualidad? Fue destruido por un gran diluvio que cubrió las montañas más altas. Solamente una familia sobrevivió que se llamaba Coxcox. Así que el diluvio marcó la tierra, la dividió. Ya los hombres no vivían tanto. Los hombres antes vivían 900 años y dice la palabra de Dios, ahora ustedes solamente van a vivir 120 años. Y después del diluvio es que la gente comienza a vivir menos. Y qué casualidad que después del diluvio ya no tenemos la capa de agua que nos protege de envejecernos por el sol, que no nos da el oxígeno para que no nos sanemos tan rápido, y ya no tenemos las condiciones del jardín del Edén. Ahora vivimos menos. Es interesante porque hay una analogía detrás de eso. La palabra es la que nos cubre, que es la palabra tiene analogía con el agua. Mire, en Babilonia también hay un mito que dice que hace mucho tiempo todo el mundo fue anegado y una familia de 8 sobrevivió. De hecho es interesante. De hecho también mucha gente cree que la historia de Atlántida es otra historia de un diluvio. ¿Por qué? Porque según Atlántida, pues se hundió la ciudad. Pero pues simplemente era que estaba subiendo el agua, ¿verdad? La famosa Atlántida, la ciudad hundida, es otra leyenda que habla acerca del diluvio universal. La Biblia dice que reposó en las montañas de Ararat. Pues de hecho lo interesante es que en Turquía, en el monte Ararat, usted puede ir allá y hay un lugar que se llama el Gran Bote de Noé. Así se llama, está en el mapa. Usted llega allá y está un letrerito, pues me dijeron, yo no sé qué idioma hablan allá, pero ahí dice el Bote de Noé. A 5 kilómetros. Y reposó el arca el mes séptimo a 16 días del mes sobre los montes de Ararat. No dice el monte, dice los montes. Mucha gente dice, es que está en el monte Ararat. Y hay gente que se ha dedicado y ha gastado miles y miles y millones de dólares en buscar la famosa arca de Noé. ¿Para qué? Yo creo que eso no tiene sentido. Pero bueno, está bien que la quieran buscar. Entonces les voy a decir las 4 teorías que hay acerca de dónde está la arca de Noé. La primera, simplemente la despedazaron y la usaron para tener madera y construir cosas. La segunda es que se pudrió, la tercera es que todavía está en la montaña y la cuarta es que está en el valle. Ahí están. Muchos exploradores subieron al monte Ararat y dijeron que casi la encuentran. Yo no sé cómo puede decir uno que casi encontró algo, pero eso debían ser latinos, ¿no? Colombianos. Casi la encuentran. Ahí está la foto del monte. Algunos piensan que el arca de Noé es ese puntico ahí, porque encontraron una forma como yo no sé, son teorías, se las estoy dando. Pienso que en el fondo no importa tanto, pero es interesante. Hay otros que piensan que está en el valle. Es bien interesante esta forma, parece una forma de un bote. Alguien dice, pero está rota hacia afuera. Claro, cuando los botes se encallan, se parten hacia afuera, siempre pasa, no se parten hacia adentro. Después de un terremoto se expuso toda esa zona. Mire de lejos, parece un barco. Es bien interesante, justo en los valles del monte Ararat. Hay gente que se ha dedicado a escribir libros acerca de esto. Algunos piensan que este es el arca de Noé. Se pusieron a hacer las medidas y los cálculos de cuánto mediría el arca si se hubiera despedazado, ¿verdad? Basado en las medidas de la Biblia. Y ese lugar y esa forma tiene exactamente la medida del arca de Noé. Es interesante. Puede que sea verdad, puede que no. Hicieron exámenes con radares y hay estructuras metálicas como formando una especie de esqueleto para un bote. Han encontrado piezas de madera bien interesantes. Eso que ven ahí son donde irían los anillos, como especie de tornillos, para pegar una pieza de madera con otra. Claro que sí, Noé sabía acerca de derretir metales y fundirlos, sería mucho más inteligente, no era ningún hombre de las cavernas ni nada de eso. Ellos sabían de todo esto. Mira, ahí está fosilizado, han encontrado todas esas piedras en ese lugar, como que hubieran enterrado ahí un tornillo. Todo eso está en este museo.
Esta es el arca de Noé. El gobierno lo confirmó. Hicieron un lugar para visitantes. Puede que sea para ganar dinero con el turismo, puede que no, pero allá está. Si algún día se pasa por Turquía, nos toma las fotos y nos cuenta. Centro de visitantes para el arca de Noé, allá está. El gobierno piensa que este es el arca de Noé y construyó un centro de visitantes. Dice que medía 300 codos. ¿Cuánto es un codo? Un codo, dependiendo si fuera de hebreo o de egipcio, variaría, pero son más o menos 19 pulgadas. ¿Alguien tiene la tabla de conversión para saber cuánto es una pulgada? Bueno, entonces haga el cálculo, más o menos 50 centímetros. El arca de Noé medía 515 pies de largo, un pie es 3.3 metros, o sea que era un bote bastante grande. Era más o menos 2/3 del Titanic. Era un bote grande, el arca de Noé, un bote muy grande. Era, imagínense, más grande, como tres campos de fútbol americano. Muy, muy grande. Otra cosa bien interesante que encontraron son unas piedras que parecen lo que le llaman en inglés anchor stones, piedras de anclaje. Los barcos, sobre todo anteriormente, cuando habían tormentas muy fuertes, sacaban piedras de lastre a los lados. Cuando la tormenta era muy fuerte, no era para anclarse al fondo, sino para estabilizar el bote. Y es interesante, han encontrado varias de esas piedras allá cerca, son piedras enormes, están talladas y tienen como una especie de huecos curvos que nadie sabe cómo se puede llegar a hacer un hueco curvo así, que es posiblemente hundirían las cuerdas o cualquier cosa que aferrara estas piedras de lastre, y muchos dicen, no, son las piedras de lastre del bote de Noé. Más o menos así sería la ilustración. Hay una tormenta, ¿verdad? Sueltan las piedras al lado y lado, estabilizan el bote para que no se voltee. Una profesora de evolución le escribió a un creacionista, le dijo, ¿para qué van a poner unas piedras de anclaje? Ustedes los cristianos sí son estúpidos. ¿Usted no sabe que las piedras de anclaje harían que el arca fuera más despacio? Y el creacionista le contestó, ¿para dónde iba Noé? El arca era para sobrevivir, no era para ir para ninguna parte, ¿sí? Mucha gente dice, no, en un barco tan largo se habría roto por la mitad. No, porque pueden formar algo que se llama como una piscina lunar, ¿verdad? Un moon pool, que es algo que usan hasta ahora, hoy en día, aunque hoy en día ha cambiado un poquito la tecnología, pero era algo que hacía que el bote tuviera flexibilidad por si la hora era muy larga, no quedara el bote entre las dos olas, e incluso podía oxigenar la parte de adentro del bote, ¿verdad? Acaban de darle comida al elefante, el elefante está como con digestión, siempre es bueno que entre una olita de vez en cuando y oxigene el barco, ¿verdad? Imagínense cómo sería convivir con todos esos animales ahí, para circular el aire, para tener intercambio de agua. Entonces, sí, claro, el arca de Noé existió, llevó todos los animales y con eso fue que repoblaron la tierra. Entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? Esa es la pregunta, ¿qué pasó con los dinosaurios? Los dinosaurios se mataron ellos mismos con su propia flatulencia, dijo un científico. Eso es ciencia, ¿no? Los dinosaurios que dejaron el arca se enfrentaron a un nuevo mundo con un clima hostil. Los más grandes, como vimos antes, necesitaban toda esa atmósfera con mucho oxígeno para poder respirar bien. Salen, ya no está la capa que cubre de agua la atmósfera, no hay tanto oxígeno, hay mayor radiación. Cuando esta gente sale a matar, ¿uno qué quiere matar? ¿Un pollito de este tamaño o una gallina así de grande, un pavo, verdad? Si uno quiere carne, uno mata algo grande. Ya vimos que los hombres eran grandes, eran gigantes, eran más inteligentes. Mire, es que incluso a mí me da piedra los canales de National Geographic y todo eso. Muestran a todos los animales como que son súper agresivos, ¿no? Todos los animales te van a matar. Desde este científico que lo mató esta raya, ¿cómo se llamaba? Steve Irwin. Claro, te la pasas molestando a los animales, pues ¿qué más van a hacer? El animal se tiene que defender, man. Miren, los animales no son agresivos porque sí, los animales estaban defendiéndose, que es diferente, ¿verdad? Los animales antes del diluvio no nos tenían miedo. Y dice la Biblia que después de eso nos iban a tener miedo. La gente dice, uy, no, Noé y el dinosaurio, no, seguramente los dinosaurios nos tenían hasta miedo. Hay animales muy grandes que le tienen miedo a uno. Entonces ellos eran mucho más inteligentes y salieron a matarlos. ¿Por qué se murieron primero los más grandes? Porque no podían respirar, porque el clima era hostil, porque los mataban. Y cada vez el hombre vivía menos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia no habla de dinosaurios? Claro que sí habla de dinosaurios, ya le voy a mostrar los versículos. Entonces, los dinosaurios tenían dos problemas. Muchos dinosaurios murieron después del diluvio por los cambios climáticos
Y el segundo era peor, la gente los quería cazar. Usted sabe que los animales más grandes que existen hoy en día están a punto de extinguirse. La ballena azul está al borde de la extinción. El tiburón blanco está al borde de la extinción. Están al borde de la extinción porque los matan. Casi hay una cantidad de especies de ballenas que ya mataron. Yo soy biólogo marino y han matado una cantidad de especies. La gente, yo le aseguro, yo le puedo mostrar una cantidad de animales aquí en internet que vivieron hace unos pocos años y usted no los conoce. No por eso quiere decir que sean mitológicos. Hay un animal que se llama la vaca marina, que es como un manatí, pero gigante. Se extinguió hace poco, mucha gente no lo conoce. Hay un animal que se llama el narval, que es como un delfín, pero tiene un cuerno hasta de 2 metros, parece un unicornio de mar. Mucha gente no sabe que existe. Piensan, no, eso es un animal mitológico. Venga a ver si se los puedo mostrar aquí en Google. Narval. Hay una ciencia bien interesante que se llama la criptozoología. Algún día pueda poner usted criptozoología en Google, búsquela. Todo lo buscamos en Google, pónchame allá. Está un poquito pequeñita la imagen. Me voy a ponchar otra. No, ponchame allá. ¿Sí lo ven aquí? Pero si yo me meto aquí, sí. Es más o menos así. No frieguen, no quieren que lo vean. Es un ataque del enemigo. Mucha gente cree que este animal es mitológico, este animal existe. Es un delfín, de hecho no es un cuerno, es un diente hasta de 2-3 metros. Pónchalo a ver. El narval. Son enormes. Está a punto de la extinción, está al borde de la extinción porque la gente lo cazan y una cantidad de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir? Les quiero decir que es muy probable que los dinosaurios hayan existido con nosotros y los grandes se extinguieron y nos metieron la mentira. Perdón, no va a sonar muy científico lo que le voy a decir, pero Satanás quería engañar a la gente y dijo, los dinosaurios existieron con el hombre y mucha gente no lo sabe, los voy a engañar con eso. La Biblia no tiene la palabra computador, pero hoy en día hay computadores. La palabra dinosaurio no fue creada sino hasta el siglo XVIII. O sea, ¿cómo va a decir dinosaurio si la palabra es nueva? ¿Cómo los llamaban? Los llamaban dragones. La Biblia sí habla de dragones. La palabra dinosaurio, mire, hasta el siglo XIX, 1841, se la inventó Richard Owen. Antes de eso, la Biblia ya había sido traducida. ¿Cómo va a decir la Biblia dinosaurio si la palabra no existía? Mire estos diccionarios antiguos. Dinosaurio, no está ahí aún la palabra. Pero Deuteronomio habla de veneno de dragones es su vino. No está hablando de algo poético, la Biblia está hablando de dragones. Mire este diccionario del 46, dice, dragón, now rare, o sea, ahora son escasos. Escasos. Entonces, el héroe del lugar era el que mataba al dragón. Es fácil, matas al dragón, rescatas a la princesa, ¿verdad? ¿De dónde cree que vienen las leyendas de los dragones? ¿Se las inventaron? Vienen de ahí, de los dinosaurios, esos son los dragones. Los describen igualitos. Usted vea una película de dragones, ¿qué son? Dinosaurios. El hombre mató a la mayoría de los dinosaurios por la carne, obviamente, entre más grande, más carne, porque era una amenaza. Cuando llegan a un lugar donde hay osos grizzly, adivine qué es lo primero que hacen. Matan a los osos grizzly. Los grizzly también están al borde de la extinción. El oso polar está al borde de la extinción y no es ningún animal mitológico. Los están acabando porque son peligrosos. Para ser un héroe, ¿verdad? El que mataba al dragón, imagínate. Para comprobar su superioridad, competencia por terreno, propósitos medicinales. Hay una cantidad de recetas antiguas que dicen, échale un diente de dragón. Sí, ¿verdad? Eso no es solo de los cuentos. Entonces, ¿por qué van a poder que le echen un diente de dragón si no existen los dragones? Una leyenda de Gilgamesh matando a un dragón, el gran dinosaurio. Una leyenda china cuenta que un chino famoso llamado Yu, después del gran diluvio, dividió la tierra en secciones, construyó canales para drenar el agua hacia el mar, ayudó a hacer la tierra más habitable de nuevo. Muchas serpientes y dragones fueron sacados de los terrenos pantanosos. Eso es lo que hacían en esa época. Mira, ya antes de construir una ciudad, saca los dragones y después construye la ciudad. Esas eran las pautas, ¿verdad? Un dios babilonio,
Marduk, míralo ahí con lo que parece ser un dragón que tira fuego por la boca al lado. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden, habla Job. El Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? La Biblia habla del Leviatán. ¿Es un dragón? Claro que es un dragón. Es un dinosaurio. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Yo he visto gente que hace eso. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Había también en el mismo lugar un gran dragón. Bueno, este es un libro apócrifo. Los que saben, los libros apócrifos son libros que están en la Biblia católica, no son considerados escritura inspirada por el Espíritu Santo, pero son interesantes para leer. Un capítulo extra en Daniel habla acerca de un dragón. Dice que Daniel era un hombre que sabía mucho de ciencia y en el último capítulo que le añaden, ¿verdad?, a esta Biblia, habla de un dragón. Había también en el mismo lugar un gran dragón al cual honraban en Babilonia. Dice que en Babilonia adoraban a los dragones. Y el rey le dijo a Daniel, ¿no puedes decir que este es un Dios vivo? Y él dice, yo adoro al Señor mi Dios. Mas si tú, rey, me das facultad, yo mataré a este dragón. Y dice que Daniel tomó brea, sebo y pelos, se lo dio al dragón y el dragón se reventó. ¿Por qué? Porque el sebo sabe saladito, los pelos no se digieren y la brea es pegajosa. Le hizo como una bomba digestiva. El dragón se comió eso y se murió. Es interesante. Y es interesante porque cuando volvieron usted sabe que Babilonia la encontraron unos arqueólogos y la reconstruyeron toda, ¿verdad? Se dieron cuenta que había inscripciones de dragones. Mire, Saddam Hussein, que de hecho se creía Nabucodonosor reencarnado, no sé si sabían eso. Él decía que él era Nabucodonosor reencarnado. Miren la moneda, sale él al lado de Nabucodonosor. Encontraron una Babilonia antigua, la reconstruyeron y está llena de inscripciones de dragones en las paredes. Interesante. Encontraron Babilonia, miren, leones y dragones. Ahora, yo entiendo que tenga leones, que tenían leones en Babilonia. ¿Y por qué tiene dragones? Porque tenían dragones, hasta hace poco. Un dragón del portón de Babilonia ahora se encuentra en el museo, yo no sé cómo se pronunciará eso, en Berlín. Miren la foto de un soldado ahí al lado. Lo que parece ser un dinosaurio con el cuello largo. El portón está lleno de animales que sí conocemos y existen, y de dragones. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, reportó que cuando conquistó partes de India, en 326 a.C., sus soldados fueron asustados por grandes dragones que vivían en las cuevas. Hay muchos registros históricos de dragones, pero creemos que son mitológicos. ¿Por qué? Porque no pueden ser dinosaurios. Los dinosaurios vivieron hace billones de años. Y ya nos dimos cuenta que eso es mentira. Encontraron tejido blando de dinosaurio. Y ahora están viendo a ver cómo pasó ese tejido blando millones de años ahí sin dañarse. ¿No será que no fue hace millones de años? Mire este mosaico romano. Hay dos dragones, parece que se estuvieran besando ahí. San George. Dicen que mató a un dragón también. Una historia muy famosa antigua de Beowulf, que es famoso por matar al dragón. Mató muchos dragones. Esto es lo que, así era el inglés antiguo. Aunque usted no lo crea. Dice que Beowulf es famoso por arrancarle el brazo a un dragón. Y en un sello babilónico aparece esa imagen. Grandes monstruos marinos. Hay muchísimas leyendas de monstruos marinos. Mire, esta es la pieza más antigua que se tiene. De hecho, venden unas réplicas de esto, lo que parece egipcia, con dos dragones de cuello largo y están como enrollando los cuellos uno con el otro. Hay muchísimas. Mire la cantidad. Hay serpientes, animales que conocemos y dragones. En Bangkok, ¿por qué los tienen en las ollas de barro? ¿Por qué los tienen en las entradas de los lugares si no existieron? ¿Por qué los tienen en los escudos de las familias? Dinosaurios labrados en la tumba del obispo en la catedral, siglo XV. Unos dinosaurios. ¿Por qué van a labrar un dinosaurio ahí? Las gárgolas. Gárgola, gargoyle, que es una palabra francesa que quiere decir garganta. De ahí viene regurgitar y todas las palabras que tienen que ver con la garganta.
Viene de una persona que supuestamente le cortaba la cabeza a los dragones y lo ponía en las esquinas de las casas, como ahora los gringos matan un venado y ponen el venado allá en la cabeza, ¿verdad? En la pared de la sala, y de ahí viene la palabra de gárgola. Mire este medallón ruso, un hombre matando a un dragón. Mire esta estampilla en Bulgaria, un hombre matando a un dragón. El escudo de armas de Lituania, un dragón. O un dinosaurio, llámenlo como quieran. Mire lo que encontraron como si fuera un dinosaurio armado con pullas en su cola. Los barcos vikingos, 1000 años después de Cristo. ¿Por qué tenían dragones? Son culturas que no tienen nada que ver uno con la otra. ¿Por qué tenían dragones en la parte de adelante de los barcos? Miren los barcos vikingos con dragones. Un dragón tragando a un hombre grabado en madera por los vikingos. Hay muchos libros a través de dragones. Salió un artículo, salió un programa hace poco, creo que fue en National Geographic. Dragones todavía vivos entre nosotros, dragones. Ahí están los dinosaurios. Mire lo que vio Marco Polo en China. Él vivió 17 años y reportó que el emperador criaba dragones para estirar sus carruajes en los desfiles. Había una función, un puesto designado que era el alimentador real de dragones. ¿Para qué vas a tener tú un alimentador real de dragones si no tienes dragones? ¿Dinosaurios con los hombres? Sí, hasta hace poquito. En todas estas pinturas supuestamente rupestres, ¿dinosaurios? ¿Por qué los hombres iban a dibujar un dinosaurio si no vivieron junto con los hombres? Mire esto tan interesante. Estudio muestra una piedra de 3.5 billones de años. ¿Sabe que a la Tierra cada vez le ponen más años? Cada vez le ponen más años. La Tierra va envejeciendo a 21 millones de años por año. Al comienzo decían, no, es una Tierra joven. Después no, tiene más millones de años, más millones de años, más millones de años, más millones de años. ¿Quién sabe cuánto va a tener dentro de unos años? Inscripciones de dragones por todas partes, mire, dragones en estas pinturas en las cavernas. ¿Por qué un cavernícola, que supuestamente dicen que existió, pero no sabemos que no existió, por qué alguien iba a dibujar un dragón si nunca vivieron junto con el hombre? Dice este libro, ningún humano jamás ha visto un dinosaurio vivo. Ahora, ¿cómo sabe él eso? ¿Ha hablado con todos los seres humanos que han existido? ¿Habló con Adán? No se puede saber. Las famosas piedras Ica de Perú tienen miles de piedras en las cuales hay dinosaurios grabados ahí. Es interesante estas piedras Ica, las han encontrado junto con instrumentos hechos de cobre. Parece que antes del diluvio ya sabían de hacer cirugías. Mire, lo que parece como una cirugía de cerebro, que para nosotros es algo súper moderno hoy, antes lo hacían ya. Cirugías de corazón abierto. Esta muestra un apéndice, ¿cómo se dice? Cuando una persona pierde una extremidad, una prótesis. No, pero mire que ahí está la prótesis en la pierna izquierda. No es verdad que eran más primitivos. Mire esta piedra Ica con lo que claramente es un dinosaurio y hombres encima. ¿Hombres con dinosaurios? Sí. Inscripciones de hombres con dinosaurios por todas partes. ¿Cómo puede ser si nunca los vieron? Mire, este está como matando a una persona. Son piedras antiquísimas, las piedras Ica. El tipo le está cortando la cabeza a un dinosaurio que se comió a su amigo. Tiene al amigo allá adentro. ¿Sí ven? 2 dinosaurios. Un triceratops parece ese. ¿Por qué iban a hacer grabaciones de dinosaurio si no vieron los dinosaurios? Piel fosilizada de dinosaurio se encontró en Bolivia. Más hombres con dinosaurios. Ese parece que lo está como domando. Montando sobre un dinosaurio. Una pieza antiquísima dibujando lo que parece un dinosaurio. Una momia en Perú. El textil contiene diseños de dinosaurios. ¿Por qué van a tener diseños de dinosaurios si supuestamente el hombre nunca estuvo junto con los dinosaurios? ¿Por qué? Eso es un dinosaurio. Claro que sí, el hombre ha existido junto con los dinosaurios, porque dice la Biblia que Él nos creó al principio y creó todo lo demás. Encontraron una cantidad de piezas de lo que claramente son dinosaurios en México. 56,000 figuras encontradas en México. Muchas de ellas son dinosaurios.
Y el libro de ciencia, a los niños en el curso le van a decir, nadie nunca jamás ha visto un dinosaurio. Pero claro, tenían que matarlos, espantarlos para poder construir sus ciudades. En mayo de 1572, un científico dijo que obtuvo un cadáver de un dragón que un campesino acababa de matar. Lo montó en un museo. Su descripción es igual a la de este tipo de dinosaurio. Mire esta espada romana de hace muchos, muchos años, artefactos romanos con inscripciones de dinosaurios. ¿Cómo va a tener una espada romana un dinosaurio? Interesante. Cuando vinieron los españoles supuestamente a descubrir América, América ya había venido gente del otro continente hacía rato. Eso es otra historia que podemos ver después. Antes de que se construyeran todos los botes a vapor o botes con motor, era mucho más común los avistamientos de monstruos marinos. Hay muchísimas leyendas de monstruos marinos. En Groenlandia, en el siglo XVIII, monstruo marino. Vista de monstruo marino, siglo XVIII. Es posible que haya monstruos marinos hoy en día aún. Dice este buque que se hundió rápidamente por un animal gigantesco. En el 89 dicen haber tenido un encuentro y afirmaron que un pulpo gigantesco había atacado el barco. Biólogos marinos han encontrado calamares gigantes de más de 15 metros. Mire el tamaño de ese pulpo. Un pulpo de 200 pies. Esos son más de 50, son más de 60 metros. Un pulpo de 60 metros. 5 toneladas. Mataron a una ballena 150 pies. Tenía un brazo en su estómago del pulpo que tendría 150 pies. O sea, animales gigantescos, absolutamente gigantescos. Mire este calamar gigante, dicen que es un bebé apenas. Mire el tamaño al lado de la persona. Entonces, si todo esto es verdad, ¿menciona la Biblia dinosaurios? Claro que sí, vamos a ver los versículos que la Biblia menciona a los dinosaurios. Está el dinosaurio leyendo la Biblia. ¿Usted sabe que toda la creación le da gloria a Dios? Los dinosaurios le dan la gloria a Dios también. Hubo un varón en la tierra llamado Job. Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios. Los que conocen la historia de Job es muy interesante. Tuvo 7 hijos, 3 hijas, tenía camellos, bueyes, de todo. El tipo era multimillonario. Entonces un día llegaron y quemaron todo lo que tenía, mataron a sus hijos, le pasó todo lo malo que le puede pasar a una persona. Y Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué clase de hombre dice Jehová sea bendito cuando te quitan todo lo que tienes y te matan a tus hijos? Y después Satanás vino y le dio una maligna sarna. Encima de todo tenía sarna. Y después encima de todo la mujer le dio cantaleta. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, todas las pruebas junticas. Le mataron a los hijos, todo se le quemó, todo se le acabó. La mujer le dio cantaleta, le dio sarna. Y le faltaba la última maldición. Vinieron 4 amigos evangélicos. Que a veces somos de lo peor, ¿no? Evangelicoides. Y comenzaron a decirle, usted tuvo que haber pecado muy horrible. Para tener tantas cosas malas. Mira, si algo malo le pasa a alguien, tú no sabes por qué es. Tú no sabes por qué es. Ora por él, apóyalo, bendícelo y quédate callado. Si empieza uno a decir, no, Dios castiga el pecado, tú tienes que ser muy pecador para que estés tan mal. Ay, imagínese a Job ahí, con todo el mundo encima, ¿verdad? Entonces le dice, no, si fueras inocentes, ¿te perderías? Bueno, comienzan todos los evangelicoides, eso lo voy a adelantar un poquito. Y Job le pregunta a Dios, ¿qué pasa, Señor? Contéstame. Y dice, y respondió Jehová desde un torbellino y dijo. Ahora, si a mí un torbellino me comienza a hablar, yo presto atención. Como que, Lo interesante es que la respuesta de Dios comienza a hacerle preguntas. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto estaba hablando de sus amigos, ¿no? Pero Dios le dijo, ciñe tus lomos, ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Se imagina a Dios preguntándole a uno cosas? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Ahora, puede parecer boba la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Pues yo no estaba. Todas las preguntas que Dios le hace a Job, ni una sola la contesta Job.
porque no son preguntas para que él contestara. Vamos a ver varias porque son bien interesantes. Jehová escudriña los corazones, dice la Biblia, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Él no solamente entiende tu imaginación, sino la imaginación de tus pensamientos. ¿Tú sabes que uno a veces está pensando que está pensando otra cosa? ¿Sí les ha pasado? Por ejemplo, tú puedes pensar que vas a pensar en otra cosa. ¿Sí? Dios sabe el pensamiento dentro de tu pensamiento. Piensa en eso. Jehová conoce los pensamientos de los hombres y con todo eso nos ama. Es un Dios muy bueno. Mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, eso está en Lucas, eso demuestra que Jesucristo es Dios en la carne. Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Y mira lo que le pregunta. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Le está diciendo Dios a Job que hay fuentes en lo profundo del mar. Y en el 77 los biólogos marinos descubrieron que sí hay fuentes en lo profundo del mar. Job se escribió en la época de Génesis y Dios ya le había dicho eso a Job. La respuesta estaba en la Biblia hace miles de años. ¿Saben que cuando los científicos escalen y tengan todo el conocimiento y lleguen a la cumbre del conocimiento, vamos a estar los cristianos ahí sentados, esperándolos? Y yo te dije, toda la sabiduría está en la Biblia, todo el conocimiento está en la Biblia. Y se la pasan descubriendo cosas que ya están en la Biblia. ¿Y por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Le está diciendo acaso que los patrones de viento tienen que ver con la luz? Exactamente eso es lo que le está diciendo. Los patrones de viento se forman por la luz. La luz golpea la atmósfera, expande las moléculas y se forma el viento. Pero eso lo descubrimos nosotros hace poquito, científicos. ¿Enviarás tú los relámpagos? ¿Te imaginas que yo pudiera enviar relámpagos? ¿Cuántos de ustedes están seguros que alguna de las personas que usted conoce no estarían vivas si usted pudiera enviar relámpagos? ¿Verdad? ¿Enviarás tú los relámpagos? ¿Verdad? Imagínese lo que haría uno con ese poder. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan, henos aquí? ¿Está diciendo Dios que tú puedes usar la electricidad para comunicarte? ¿Cómo se comunica uno a través del radio, de la televisión, de los celulares? Todo es el espectro electromagnético. ¿Está diciendo Dios que la electricidad es para comunicarse? Sí. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Tomarás y tronarás tu voz como Él? Esas preguntas es como cuando el niño chiquito le dice al papá, papá, yo ya tengo 8 años, me voy a llevar las llaves del carro y me voy a ir con mis amigos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que el hijo le salga con una actitud así? Yo no tengo hijos aún, no sé, seguramente yo fui así, ¿verdad? Entonces el papá comienza a hacerle preguntas, ¿no? Las preguntas son básicamente así como, hijo, ¿quién pagó por la luz del computador en el que estuviste toda la noche jugando? ¿Quién te compró la ropa que tienes puesta? ¿Quién paga por la comida que tú comes y comes y comes y comes y comes? Y el niño no responde ninguna pregunta, ¿verdad? Porque esas son preguntas que uno hace para decir, tú hijo, yo papá, tú Dios, yo Dios, tu creación, quédate en el lugar que es, ¿verdad? Cualquier cantidad de preguntas le hizo Dios a Job, no respondió ni una. Son preguntas que uno hace para que la persona cambie de actitud. Pero hay una muy interesante. Le dice, he aquí ahora el behemoth, al cual yo hice contigo, hierba come como buey. He aquí, si yo te digo, he aquí el florero, es porque tú, he aquí, puedes ver el florero. ¿Qué tal que yo te diga aquí, he aquí la raqueta? ¿No así cuál raqueta? O sea, Dios no le dice, he aquí, si no puede ver ahí algo, ¿sí? Dios le está diciendo, he aquí el behemoth, es que el behemoth, él lo podía ver, ¿verdad? Y también le dice que yo hice contigo, o sea, son contemporáneos. Hierba como buey. La pregunta es, ¿qué es el behemoth? Pues los teólogos, ¿verdad? Algunos dicen, no, debe ser un elefante o un hipopótamo. Porque los dinosaurios no habitaron con los hombres. Hay varios tipos de dinosaurios, ¿verdad? ¿Cuál es el behemoth? Esa es la monasauria. Hay que hablarles despacito para que no se confundan. He aquí ahora behemoth, al cual yo hice contigo. Hierba come como buey. ¿Quién es el behemoth?
He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Así que tiene fuerza en su vientre, tiene un gran vientre. Pues el elefante tiene una gran barriga, tiene un vientre grande, ¿verdad? El hipopótamo también tiene una panza muy grande. Pero ¿será que es un dinosaurio? Él también tiene una panza grande. Él también tiene una panza grande. Él también tiene una panza grande. Yo no sé quién posa para esas fotos, man. Eso está mal hecho. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales son entretejidos. Su cola mueve como un cedro. ¿Usted ha visto la cola de un elefante? ¿A usted le parece que eso es un cedro? Yo no creo que sea como un cedro. ¿Y esa? Yo creo que los que escribieron debieron haber leído el pasaje bien antes, ¿verdad? Para ver si eso de verdad era la descripción de un elefante o de un hipopótamo. Claramente no es ni un elefante ni un hipopótamo, es un dinosaurio. Muy probablemente es uno de los dinosaurios de cuello largo. Hay varias especies, pero dice la Biblia que Dios le dijo a Job, considera ahora el behemoth, y el behemoth era un dinosaurio. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Los huesos de los dinosaurios son grandes. Miren nomás el pie de este dinosaurio, la pierna. Miren nomás la pisada. Miren el tamaño de la pierna completa. 60 pies. Poco menos de 20 metros. El dinosaurio más grande que se ha descubierto. Sería equivalente a 14 buses escolares. Así que hace 6.000 años Dios creó los cielos y la tierra, creó todo, creó a Adán y Eva con los dinosaurios, a ellos no los pudo engañar, hubo un diluvio, ya los dinosaurios eran más escasos, entonces él dijo, voy a aprovechar esto. Y es interesante porque en 1809, si no estoy mal, ahora vemos la fecha más adelante, descubrieron el primer dinosaurio. Mire que después del diluvio, durante los próximos 4.000 años, la mayoría de dinosaurios se murieron o fueron matados por el hombre. Entonces hoy en día, para el año 1809, sí, la mayoría de los dinosaurios se habían muerto y la gente se había olvidado de ellos, como los animales que le mostré ahorita. Hay muchos animales que existieron en la tierra hace poquito y usted no los conoce. Entonces Satanás dijo, yo aquí estoy, me voy a meter por aquí. Qué pena que no suene muy científico lo de Satanás, pero si creemos en Dios y no creemos en Satanás, estamos de hecho haciéndole un favor a él. Y dijo, los dinosaurios, el hombre no sabe que han estado toda la vida con él, voy a engañarlos con los dinosaurios y les voy a decir a los niños en el colegio, yo puedo leer acerca de dinosaurios. El niñito ni sabe leer y el primer librito que le dan en el colegio es este. Usted, una simple adivinanza. ¿Qué creen que dice la primera frase de este libro? Hace millones de años. Muy bien, hace millones de años. Primera frase del libro. El niñito abre y dice, hace millones de años. Millones de años. Ya está negando todo lo que dice la Biblia de entrada. Animales prehistóricos. Yo puedo leer acerca de animales prehistóricos. Y a los niños les encanta. Entonces, ¿cuántos niños en tu ciudad estarán leyendo esto a nuestras expensas? Nosotros estamos pagando para que les enseñen que hace millones de años. Y van allá a los museos, ¿verdad? Y están los dinosaurios. Y preguntan, ¿hace cuánto fue eso? No, hace millones y millones de años. No es cierto. Continúa diciendo acerca de Behemoth. Se echa debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y en lugares húmedos, en los pantanos. Es interesante porque hay muchos científicos que han dicho que en los pantanos más grandes que existen, el pantano más grande que existe hoy en día está en el Congo, hay dinosaurios hoy en día viviendo. El problema es que el 80% de ese pantano está totalmente inexplorado. Es un lugar súper inhóspito, nadie quiere ir allá, hay zancudos por millones. La gente no sabe el tamaño de ese pantano, pero le voy a mostrar a Estados Unidos comparado con el tamaño del pantano. Es gigantesco ese pantano. Ese es mire el tamaño, por eso es que en Pangea reducen África para que empate con la supuesta teoría del Pangea, pero ese pantano es enorme. Aproximadamente el 80% del pantano está inexplorado. Un misionero veterano de 42 años dijo que había dinosaurios allá que le llaman Mokele Mbembe en el año 59, hace poco.
Dicen, no, allá hay dinosaurios, lo mataron unos nativos hace poco. ¿Habrá dinosaurios vivos hasta el día de hoy? Yo creo que sí. Esta criatura de 32 pies y 4.000 libras la sacaron de 900 pies de profundidad. No se alcanza a ver bien qué es, pero dijeron que era un tiburón. Yo no le veo forma de tiburón y yo soy biólogo marino. Había un biólogo marino en el barco y este fue el dibujo que hizo de él. Parece un plesiosaurio. ¿Dinosaurios vivos hoy en día? La estampilla de Japón, mire el animal que tiene ahí. Un dinosaurio. Esta criatura que encontramos en la playa, está en este libro de naufragios y monstruos marinos de la costa. Dicen, no, que era una ballena. Pues está como largo el cuello de esa ballena, ¿no? Un cuello de 20 pies en una ballena. ¿Usted ha visto el cuello de las ballenas? Ah, bueno, entonces. Así que dinosaurios vivos junto con nosotros. Vamos a ver fotografías de por qué sí es posible que haya dinosaurios vivos entre nosotros hoy. Los libros estos de Dr. Seuss, ¿qué dicen? No hace cientos, no hace miles, pero millones de años, antes de que tú nacieras. Eso le están enseñando al niño desde chiquito. Millones de años. El behemoth se echa debajo de las sombras en los lugares húmedos, en los pantanos. Así que vemos que en este pantano es posible que haya, mire este artículo dice, deambula un brontosaurio en la selva del África. Hay varias personas perfectamente lúcidas que dicen que han visto dinosaurios. ¿Podría haber dinosaurios? Dice este artículo. Ese es el científico, uno de los más aventureros que se metió en este pantano del África. Él dice que es un lugar totalmente inhóspito, que llegan los zancudos por millones, que tú te quieres morir, que la humedad es altísima del 100%, o sea, tú estás sudando, es insoportable, es un lugar absolutamente inhabitable. Se metió allá, encontró varias cosas y varias personas, y dice que vio una criatura muy extraña y cuando fue a sacar su cámara, su videocámara, estaba toda dañada por la humedad y no pudo filmar nada. Eso es lo que dice. Criaturas vivientes, mire el dibujo de este cocodrilo, que aparentemente sería un cocodrilo de 50 pies. Pues de 50 pies no hay fotografías, pero sí hay de 24 pies. Y cuando le dibujan este animal a los nativos, dicen, ah, sí, ese es el Mokele Mbembe. Dice, son extraños, no son comunes. Pero nuestro jefe mató a alguno. Y siempre hay leyendas y ellos aseguran que Mokele Mbembe existe. Está el libro, si lo quiere comprar por internet, un dinosaurio viviente. Dicen que esa fruta que ve ahí, que parece una guayaba, son lo que ellos comen, el malombo, que es la comida preferida del animal llamado Mokele Mbembe. Supuestamente encontraron una huella. Es interesante. Dinosaurios entre los hombres. Este hombre dice que vio un animal con una forma de dinosaurio, lo describe como un dinosaurio. La criatura era color marrón, oscuro, la piel parecía resbalosa y suave, de cuello largo. Dicen que en África los adoran como si fueran dioses. El misionero Carl Bomet dibujó un animal como este. Dice que lo vio claramente, como 15 minutos, y lo alcanzó a detallar bastante bien, y que es exactamente como está en ese dibujo, en Kenia. En los pantanos Beni, en Madre de Dios, el coronel Fawcett vio un animal que creía ser un Diplodocus. Hay varios reportes de hombres que han dicho, vi un dinosaurio. 12 metros. Mire esta serpiente que mataron en Venezuela. Se había comido un niño. Si ven la foto de la izquierda abajo, se comió un niño ya grande. Una serpiente de 12 metros. Los reptiles no paran de crecer. ¿Usted se imagina el tamaño de las serpientes antes del diluvio? Anaconda, la de la película, se queda chiquita. 49 pies y imagínense, 500 kilos. Reportes de una anaconda de 62 pies, esos son 20 metros. Oficiales en Colombia dicen que mataron una serpiente de 30 metros. Boa monstruosa de 130 pies. Hay muchos reportes. Algunos pueden que sea fraude, pero otros deben ser ciertos. El lago Ness es muy famoso por el famoso monstruo del lago Ness. ¿Cuántos han oído hablar del monstruo del lago Ness? Hay miles de personas
que incluso han ido a polígrafos y han ido a que les hagan, o sea, a donde un psicólogo a decirme, yo no estoy loco, yo vi el monstruo del lago Ness. ¿Por qué será? ¿Por qué será que tantas veces, tantas personas aseguran haber visto un dinosaurio? Mire, cerca de 9.000 reportes de haber visto el monstruo del lago Ness. 52 testimonios de personas que vivieron haber visto algo grande, pero era imposible de identificar. Este es un parlamentista, el señor Sir Peter Scott, dice, yo creo en el monstruo del lago Ness. Todos lo describen, casi todos lo describen como un plesiosaurio. Algunos dicen que podría ser un cronosaurio, pero casi todos dicen que es un plesiosaurio. Otros insisten en que Ness debe ser un plesiosaurio, pero se equivocan en esta teoría porque los plesiosaurios se cree que extintos hace 70 millones de años. Como la teoría de la evolución es intocable, entonces no puede ser. Pero no nos dicen nada de lo demás que he expuesto acerca de cómo no pueden tener millones de años. Dicen que no puede ser porque la evolución dice que no. Un muchacho dice que lo vio de noche y que casi se choca con él en la moto. Pude ver bien el objeto, tenía el cuello largo, conociendo algo de historia natural, dice que era un dinosaurio. Este hombre también dice haber visto a Nessie unas 18 veces en 47 años como guardián del lago Ness. Construyeron una jaula en una época porque lo iban a capturar, supuestamente. Muchas personas han entrado al lago Ness. Esta es una de las supuestas fotos, algunos dicen que es un fraude, otros dicen que no. Cuando la publicaron le recortaron la parte de la derecha, que es la parte de la cabeza. Esta persona dice que lo pudo observar durante un buen periodo de tiempo y comenzó a hacer dibujos de él, comenzó a hacer varios dibujos. Muchas personas, mire, me metieron un submarino en el lago y dice el tipo que el agua es tan turbia que no alcanzaba a ver ni siquiera la nariz del submarino. Dice, eso es un lugar súper profundo. Hicieron una operación de búsqueda profunda y se dieron cuenta que el lugar está lleno de cuevas. El dinosaurio incluso podría meterse en una cueva en la cual haya aire, ir y respirar y volver a salir y tendría su cueva allá. Es un lugar totalmente inexplorado, es demasiado turbio. Estas fotos, algunos dicen que son verdad, otros que no, como si fueran unas aletas de un plesiosaurio. Esta es otra foto muy famosa, algunos dicen que es un fraude, otros que no. Es interesante, porque tantas personas aseguran haber visto lo mismo. Y muchos son evolucionistas. Esta es otra fotografía, 1934. Dicen que no era una ballena, otros dicen que es un fraude, era muy difícil falsificar una foto en esa época. Y ahí está el hombre a la derecha para la escala, es un animal muy grande. Reportaron en 1905 una serpiente enorme en la costa de Brasil. Esta criatura que les mostré hace un rato. Entre a Google y ponga criptozoología. Hay una cantidad de animales extraños que se han encontrado y nadie sabe qué son. Este es el dibujo que hizo el biólogo marino de la criatura que cogieron en el barco. Parece un plesiosaurio y un biólogo marino hizo el dibujo. ¿Cómo va a ser un tiburón? Mira el cuello tan largo. No tiene las aletas así. Dicen, es que la proteína era 96% parecida a la de un tiburón. Los seres humanos tenemos las proteínas muy parecidas a los chimpancés, pero somos diferentes. Una cantidad también hay un lugar en Japón que dicen que tiene un monstruo igual como el del lago Ness. Siempre en los lagos dicen que hay un monstruo como el del lago Ness. Los monstruos de Canadá. Mire esta foto. No alcanzaron después a recogerlo porque todo se estaba pudriendo, no se sabe qué es. Algunos dicen que es un tiburón, otros dicen que no. Estructuras extrañas llegan a la playa y no se sabe qué es. Criptozoología, se llama el estudio de los animales escondidos. La famosa ballena, que supuestamente una ballena, pero no parece una ballena. Mírenle la cabeza, parece un plesiosaurio. Esta es la cabeza y ese es el cuerpo. Hay 20 pies en el cuerpo, o sea, son 6 metros de distancia. ¿Cómo va a ser una ballena? Mira el cuello de la ballena. ¿Me parece que tiene un cuello largo la ballena? No tiene cuello. Decía, no, es que era un delfín, uno de estos ífidos. No creo. Mira, la ha visto desde arriba. ¿Un plesiosaurio? ¿Dinosaurios con nosotros? Claro que sí puede haber dinosaurios con nosotros. Los ojos de la criatura eran oscuros, su cuello era delgado, su cabeza redonda. Muchos libros acerca de monstruos marinos.
Champ. Ese es el libro que escribieron acerca de esta famosa foto. Es una de las más claras, también dicen que es un fraude, de todas dicen que es un fraude, pero parece que es una foto verdadera. Una foto del monstruo del lago Champlain. Ahí está. Hay una entrevista bien interesante en la página doctordino.com de la mujer que tomó la foto. Y ella dice, yo no estoy loca, yo sé lo que vi, tomé la foto. Dice la Biblia, tú hendiste la mar con tus fortalezas, quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas, tú magullaste las cabezas del Leviatán, el monstruo marino. Aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande, fuerte, el Leviatán. ¿Quién es el Leviatán que habla la Biblia? ¿Será que hay dinosaurios en el mar todavía? ¿Y qué hay de los pterodáctilos? Hay varios lugares donde también hay reportes de un ave como que fuera, dicen, no, era como una serpiente voladora y las alas como las de un murciélago. En los Estados Unidos también, los indígenas. Muchos reportes. El famoso Thunderbird, de hecho de ahí sacaron una marca de carros, los Thunderbird, que es pájaro de trueno. Dice que el sonido que hacían era como de un trueno. Y lo interesante es que después cuando sacaron la marca del carro era diferente, pero mire la forma del bastón que hacían los indígenas que le dieron el nombre de pájaro de trueno es igual a la de un pterodáctilo. Vean el artefacto usado por los indios en sus ritos. Después sacaron el Thunderbird y le pusieron un águila. No, no es eso, es un pterodáctilo. Muchos lugares donde dibujan criaturas aladas, extrañas. Dice, es la cabeza o el principio de los caminos de Dios, hablando de Behemoth, o sea, de los más grandes. Tenía que ser un animal grande. ¿Sacarás tú a Leviatán con el anzuelo? La Biblia habla por todo lado de dragones, de Behemoth, del Leviatán. La Biblia habla de dinosaurios. Y después, pues Dios hace que Job se arrepienta, ¿verdad? Le dice, respondió Job a Jehová, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que de ti se esconda. ¿Sabe que esta debería ser la actitud de nosotros con la ciencia? Llegar y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que tú todo lo sabes. Y que yo tratando de probar que tu palabra es mentira, soy un necio. Esta debería ser la actitud de todos nosotros frente a la creación de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Por tanto, me arrepiento. Esa es la actitud que deberíamos tomar. Pero a los niños desde chiquitos les van a estar enseñando, puedo leer acerca de dinosaurios, hace millones de años atrás. ¿Será que lo que le estamos enseñando a los niños hace que se comportan como se comportan? ¿Será que si hubiera una respuesta cristiana delante de esto y dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a enseñar que los dinosaurios habitaron junto con el hombre. Vamos a enseñar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En 6 días se creó todo y no fue hace millones de años, sino hace miles de años. ¿Sabe usted que 75% de los niños que van a Sunday School, que es como Igle Kids acá, y aprenden de Dios cuando pequeñitos, cuando llegan al primer año de universidad rechazan su fe en Estados Unidos? 75% de los... Eso es muy alto. Tres cuartas partes de los niños que creen en Dios de chiquitos llegan a la universidad y ya no creen más en Dios porque les enseñan evolución. Nosotros tendríamos que usar a los dinosaurios para hablar de Dios. ¿Para dónde se va a ir un niño que cree en la evolución o un muchacho que cree en la evolución? ¿Para dónde se va a ir si muere? Dios tiene un gran plan y Él va a volver a hacer la tierra como era al principio. Y los niños van a volver a jugar con dinosaurios y no va a haber muerte. ¿Qué esperanza de vida va a tener una persona que cree en la evolución? ¿Cómo va a contestar las grandes preguntas de la vida? Si la evolución es verdad, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi valor en la vida? ¿Para dónde voy cuando me muera? Si la evolución es verdad, ¿para qué murió Jesucristo en la cruz? ¿Existieron los dinosaurios con los hombres? Claro que sí, es posible que hoy en día existan todavía. ¿La Biblia habla de dinosaurios? Claro que sí habla de dinosaurios. A continuación vamos a tomar un descanso de 15 a 20 minutos antes de que se pongan de pie. Si tienen preguntas que no hayan sido contestadas con los temas o quieren profundidad, vamos a poner una alfolía acá al frente, una canastica. Usted escriba su pregunta en letra bien legible, por favor. Y las ponemos todas aquí y al final vamos a dedicar 1 hora para responder preguntas que ustedes tengan.
Por favor, que sean temas de la creación, pues no se van a preguntar de otra cosa, y que sean temas que no hayamos cubierto.